Muy buenas tardes. Vamos a continuar. Vamos a ver el día de hoy la estructura de un cromosoma. Nos vamos a apoyar con este video y de ahí vamos a pasar a unas notas para identificar la clasificación que hay dentro de los cromosomas dependiendo del largo de sus brazos. Bien. Bienvenido a unprofesor.com. Hoy vamos a descubrir cómo es la estructura de un cromosoma. Un cromosoma no es otra cosa que cromatina condensada alrededor de proteínas histonas. Aunque es común que en biología nos enseñen que hay cromosomas que están asociados a otras proteínas, como sucede con el caso de las bacterias o de organismos procariotas, por definición un cromosoma está unido a proteínas histonas. Las histonas solo las tenemos los eucariotas. Sin embargo, no tienes que confundirte. Cuando estudias en clase los cromosomas de las bacterias, se acepta que lo llamemos así. Pero si quieres quedarte con la definición oficial es que un cromosoma es cromatina unida a proteínas histonas. Cada especie tiene un número fijo de cromosomas y estos cromosomas mantienen la misma forma y la misma estructura. En algunas especies hay diferencia, pero por ahora esto no nos interesa. Vamos a empezar paso a paso. Las principales partes de un cromosoma son sus brazos, de manera que puedo encontrar un brazo corto y un brazo largo. Puedo encontrar el centrómero también. El centrómero es la constricción primaria. Esta constricción primaria es el lugar por el que se me va a unir el cromosoma al uso acromático, a esas fibras que salen de los polos de la célula y que hacen que el cromosoma se quede justo en el centro, listo para poderse dividir cuando la célula haga mitosis o meiosis, de manera que las dos células hijas que se formen tengan la misma información genética, la misma cantidad. El lugar concreto del centrómero en el que se unen esas fibras del uso acromático se llama cinetocoro. Es decir, las fibras no entran adentro del cromosoma, sino que se le unen por los laterales y luego estiran. Si el centrómero está en el centro, tenemos lo contrario, el telómero. El telómero es la parte del cromosoma que está en la punta, son estas cabecitas, y el telómero es una secuencia que da estabilidad. El telómero está formado por una secuencia de ADN muy repetitivo, de manera que no vamos a obtener proteínas de ahí, sino que, como digo, la única función es darle una estabilidad al cromosoma. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ya no me miro el cromosoma así, sino que lo que quiero ver es cómo se relacionan los cromosomas? Los cromosomas, los que nosotros estamos más acostumbrados a ver, son los cromosomas que tienen esta forma de X, estos dos palitos. Esto es un cromosoma metafásico. Significa que esta forma la tengo durante la metafase, ya sea de la mitosis, ya sea de la meiosis. Este cromosoma metafásico está formado por dos bastones que se unen en el centrómero y a cada uno de estos bastones le llamo cromátide. Una cromátide me da la información de uno de mis progenitores. En la división celular, a mí lo que me interesa es tener la información por duplicado, porque de una célula yo voy a obtener dos, y esas dos células hijas tienen que tener la misma cantidad de información que la célula madre, si no obtendría otra cosa. Entonces, esta cromátide se ha duplicado y ha formado lo que se conoce como su cromátide hermana. Es decir, las cromátides hermanas son cadenas clónicas, son idénticas. Así que la información que tengo de un progenitor la encuentro por duplicado. Cada uno de estos cromosomas se conoce como
cromosoma homólogo. ¿Por qué? No hay que confundirlo con las cromátides. Las cromátides son una cadena, multiplicada. Ahora, esta información es de un progenitor y esta es del otro progenitor. Esto sería, por ejemplo, un alelo A grande y esto sería un alelo A pequeña. Lo único que está pasando es que he multiplicado la información por 2 y esto va a estar muy poquito tiempo en la célula. Es decir, la célula cuando está en este estado enseguida va a continuar dividiéndose. Pero esto lo necesito para que cuando yo paso de una célula a 2 células hijas, esas 2 células hijas tengan el mismo número de cromosomas que la célula madre. Entonces, tenemos cromátides hermanas, tenemos cromosomas homólogos, que sí que pueden ser diferentes o pueden tener la misma información. Por ejemplo, podrían tener las dos A mayúscula. Por último, dentro de cada cromosoma tengo los genes, que son la base mínima de transmisión de información genética. Esto que está aquí marcado es un gen y el locus o el loci es el lugar concreto que un gen ocupa dentro del cromosoma. Esto es todo lo que tienes que saber por ahora. Espero que te haya sido útil. Bien, jóvenes, si se acuerdan ahorita lo que estuvimos viendo, venían palabras que son las que les pedí que estuvieran buscando para que entendiéramos un poquito más a detalle de lo que nos estaba hablando. De todas formas, aquí esta maestra nos estaba diciendo qué significaba cada uno de estos elementos. Ahora voy a cambiar la función y vamos a completar. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí. Ok, gracias. Bien, vamos a ver los tipos de genes. Esto es de acuerdo a la longitud de los brazos. Los cromosomas se clasifican en 4. El primero que tenemos es metacéntrico. Tiene 2 brazos casi iguales y cuyo centrómero se encuentra en el centro. Si se dan cuenta, son prácticamente con la misma distribución. A eso es a lo que se refiere. También tenemos los submetacéntricos. Se caracterizan por tener los brazos desiguales y su centrómero levemente desplazado hacia un lado. Bien, aquí ya vemos que hay una reducción de tamaño en el largo, a diferencia de este. Y el centrómero, como dice, está levemente hacia un lado. Telocéntricos. Tienen un solo brazo, ya que su centrómero se encuentra en un extremo. Aquí no hay brazos. Bien, lo único que tenemos es esta parte de acá y el centrómero es lo que está uniendo, tal cual en el extremo. Y también tenemos acrocéntricos. Posee 2 brazos sumamente desiguales, ya que su centrómero está más cerca de un extremo. No está al final, está casi al final porque siguen existiendo unos brazos, aunque sean chiquititos, pero están estos brazos. Y aquí están largos. Bien, esos son los tipos de genes que hay. Ahora, vamos a checar las preguntas. Catherine, ¿me podrías, los demás jóvenes tienen sus preguntas? ¿Sí se acuerdan de las del artículo? No, profa. No. Bueno, en este caso, entonces, nos vamos a esperar para poder revisar estas preguntas, porque si no, pues es como si todos estuvieran ayudando en esa, y pues no queremos, ¿verdad? Todavía no queremos checar eso, sino lo vamos a hacer todos en conjunto para poder compartir las respuestas que ustedes tienen. Recuerden, todas se encuentran en su artículo. Ana, ¿tú tienes tus preguntas? No, profa. Edgar. ¿La completó hace una semana? Ajá, exactamente. Ah, no, aún no las hago. Bueno, entonces el día de mañana la revisamos en clases. Voy a dejar de grabar, jóvenes.